2 de la tarde en punto, es viernes, estamos en Bien Dateado en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Qué gusto poderlos saludar, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, cualquier región, municipio, ciudad de nuestro país donde esté en sintonía de nuestra señal. Además, saludamos especialmente a aquellas personas que nos ven alrededor del mundo en www.canalinstitucional.tv. Hoy en nuestro Viernes de Salud con un tema bastante importante porque mire que la población colombiana tiende a confundir dos enfermedades que justamente atacan directamente las extremidades y también por su similitud de nombre. Sin embargo, juntas tienden a manifestarse de diversas maneras. Estamos hablando de artritis y artrosis, pero hoy queremos concentrarnos en esta última. Los países desarrollados reportan año tras año un aumento importante de casos de artrosis. Estos se vienen presentando siempre con mayor relevancia y prevalencia en personas mayores de 50 años. Hoy vemos con preocupación una suma de casos de esta enfermedad que deteriora la calidad de vida de los colombianos y sigue ejerciendo presión naturalmente en zonas del cuerpo como las manos, las rodillas, la cadera, incluso la espalda y el cuello. Así que mucha atención a este Bien Dateado de Salud que busca precisamente ilustrarlos sobre la artrosis. Participe desde ya de este espacio, déjenos sus interrogantes, déjenos sus preguntas en directo. Aquí los leemos y además escuchamos cada una de sus dudas. Usted a partir de ese momento tiene la palabra. Participe con nosotros, así que comuníquese con este programa directamente en nuestros canales. Expertos en minutos estarán en vivo resolviendo sus dudas. Línea de WhatsApp 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Recuerde que en esa plataforma los leemos y además tenemos una línea telefónica a la que se puede comunicar con nosotros y es justamente el 220-0707. 220-0707. Si está fuera o dentro de la capital, no olvide digitar el indicativo 601. Por más de 25 años, Miriam Acosta ha tenido que soportar el dolor físico y en ocasiones crónico en buena parte de sus extremidades. Todo como producto de un accidente. Por si fuera poco, ese deterioro se ha afianzado tras el diagnóstico de la osteoporosis, tiroides y una artrosis que hoy es su peor pesadilla. A puro dolor, esta mujer nos cuenta su historia. Miriam Acosta dice tener las 7 vidas del gato, pues gran parte de su existencia la ha llevado a punta de puro dolor. La mayoría de sus dolencias las ha ido superando, mas no la artrosis, que según ella es hoy su dolor de cabeza. Cuando tenía 39 años tuve un accidente en la calle, pasando una avenida. Me atropelló un carro, fue terrible, tuve heridas, me fracturé el brazo, la cara, bueno, tengo platinos. Mejor dicho, tengo platinos por todos los lados porque en la columna, en el brazo, la cara, bueno. Hace 21 años me diagnosticaron que tenía una osteoporosis muy aguda. Y sí, empecé a sentir vera porque sentía mucho cansancio, mucho agotamiento. Fui al médico y él me diagnosticó, dijo, tiene una osteoporosis bastante avanzada. Entonces, en ese tiempo duré más o menos 8 años tomando bastante calcio, una alimentación muy estricta y súmele a eso que ya estaba enferma me empecé a enfermar de la glándula tiroidea, entonces bueno, y se me complicaron muchas cosas. Pero ya hace que 8 años ya el médico volvió y me hizo mi examen de meterme a la máquina para saber cómo está uno de todos los huesos y me dijo que estaba muy bien. Tuve que someterme a una cirugía bastante delicada de mi columna a raíz de la osteoporosis porque se me crearon unas hernias, mucho desgaste en cada vértebra de la columna. Entonces fueron 4 cirugías en una. Al pasado de 2-3 años me enfermé de tiroides, de la glándula tiroidea.
Entonces empecé a subirme de peso, y al día de hoy es difícil bajar de peso, aunque estoy controlada con mi pasta, pero no puedo bajar, no bajo de peso. Por ejemplo, a mí sí, pues me la controlan, pero siente uno, por ejemplo, cansancio, mucho sueño, agotamiento a veces como si trabajara todo el día, pero realmente no es porque uno trabaje, sino es a raíz de esta enfermedad. Y a raíz de mi peso luego empecé a enfermarme de la artrosis y me he enfermado mucho de las rodillas. Hoy por hoy tengo artrosis en ambas rodillas, un desgaste supuestamente, según el médico, según el ortopedista, dice que es una enfermedad ya como degenerativa, hay que hacer cambio de rótula, pero pues en ese proceso estoy. Es una combinación de males, el dolor es intenso porque ya se acaba como esa babita que dicen los médicos que tiene uno, se me acabó, entonces choca, el dolor es porque choca hueso con hueso. Entonces, por ejemplo, en las noches, como ya el cuerpo está como reposado, pero el dolor es intenso, intensísimo, diría yo. La verdad sí, ya me volví amiga del dolor porque ya como que se habita uno a vivir con el dolor intenso. Así yo me tome mi pasta, me hace efecto por 1 o 2 horas y otra vez el dolor. Entonces, muchas veces no tomo medicamento, me aguanto el dolor porque pues me estoy afectando mucho mis riñones por tanta pastilla. Muchas veces no me cohíbo de pronto de salir, de ir a un centro comercial, de ir a una reunión, de estar con mis hijas, de reír, de ir a tomarme un café, porque igual que me adentro o salga, el dolor está ahí, entonces vivo con mi dolor y dándole gracias a Dios cada día por mantenerme como con esta actitud positiva, digámoslo así. La artrosis es una enfermedad reumática que lesiona el cartílago articular. Esta enfermedad no es hereditaria, pero sí tiene un componente de riesgo genético que junto con otros factores puede hacer que aparezca con más facilidad en personas que tienen un antecedente familiar. Los invito a conocer en qué consiste esta patología. Es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente, cuya principal manifestación es dolor, generalmente en una articulación, en la columna, cadera, rodilla, y consiste en una enfermedad donde se va deteriorando el cartílago y no se va reparando. Por eso se dice que es una enfermedad degenerativa, porque el cartílago no se repara y se deteriora. Y las articulaciones más frecuentemente involucradas son la rodilla, la cadera, el hombro y la columna lumbosacra. El principal es dolor. Y generalmente es dolor de tipo mecánico, son las personas que van a hacer alguna actividad y les duele una o varias articulaciones. Generalmente es una articulación que te duele al subir escaleras, al bajar escaleras, cuando quieres trabajar en tus manos, quieres hacer algún tipo de actividad, ese es el principal síntoma. El segundo es inflamación y el tercero es limitación ya para la movilidad en las articulaciones que están afectadas. Es una patología que puede afectar a cualquier tipo de persona. Si vivimos lo suficiente, todos vamos a presentar artrosis. Sin embargo, hay personas que tienen unas condiciones especiales que hacen que ésta se desarrolle más prontamente. Por ejemplo, los pacientes que tienen traumas articulares complejos, los pacientes que tienen infecciones, los que tienen alteraciones mecánicas o patologías metabólicas o autoinmunes que afectan el cartílago articular. Aproximadamente se dice que el 50% en algunos estudios de la población va a padecer la enfermedad y en la medida que van pasando los años hasta el 90%. Generalmente los obesos tienen un mayor riesgo y generalmente las personas que tienen actividades repetitivas pueden ser en las manos, los trabajadores manuales como agricultores o como trabajadores operarios de máquinas, las personas que tienen que hacer grandes trayectos o caminatas muy largas, rodilla, cadera, deportistas también pueden sufrir a la larga una artrosis. Existen las artrosis de origen metabólico, como los pacientes que sufren de gota, las artrosis de origen inmunológico, como los pacientes que sufren de artritis reumatoidea y lupus,
y las artrosis en las que todos estos mecanismos se pueden combinar y acelerar más este proceso. Generalmente describimos algunas de acuerdo a las localizaciones, la dividimos. Puede ser de la columna, puede ser de la cadera, de la rodilla o de las manos, los sitios más frecuentes. Finalmente es un proceso degenerativo y decimos que puede haber una enfermedad que la dispara, una artrosis secundaria, por ejemplo, una artritis reumatoide que daña la articulación y genera una artrosis. Lo que se estima es que a nivel mundial en los últimos 30 años ha aumentado la artrosis en un 113% en términos generales. ¿Esto qué representa? Representa un problema de salud pública y un reto para el sistema de salud. De acuerdo al estudio que se hizo en 6 ciudades, pues describen que hay alrededor de 10 a 12% de la población que afecta. Que hay mucha más población afectada, según algunos estudios reportan hasta el 50%. En la medida que la pirámide poblacional cambia, es decir, que hay más personas mayores, hay más personas con artrosis. ¿Cuáles son los hábitos de vida saludable para esta enfermedad? Un control del peso, un peso adecuado a la talla. Generalmente si mido 1,70 no debo superar más o menos 70, 72 kilogramos. El ahorro articular, es decir, si yo trabajo en un computador debo tener cuidado como acomodo ese computador, el teclado. Si tengo que trabajar como operario de alguna máquina debo tener pausas activas y tener la visita ergonómica de la aseguradora de riesgos profesionales y obviamente pues en la medida que pueda hacer ejercicio saludable, hacerlo, caminata, yoga, pilates o algunos ejercicios que son de respiración. Entramos a nuestro contexto en bien dateado y precisamente un estudio global analizó la prevalencia de la artrosis en pacientes de todo el mundo. Comparó periodos entre 1990 y 2019 y concluyó que durante estas décadas los casos de esta enfermedad en el globo pasaron de 247 millones a 527 millones. Esto indica el aumento del casi 113% comparado con lo analizado en 1990. Hoy en Bien Dateado estamos hablando de artrosis y para esto hemos invitado a la doctora Laura Gallego. Ella es médica internista y es especialista, además miembro de la Asociación Colombiana de Reumatología. Y la saludamos a esta hora en directo. Doctora Gallego, gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Doctora, empezamos preguntándole si la artrosis es una enfermedad congénita. No, realmente es casi que inverso a considerar que es una enfermedad congénita. Congénito es una enfermedad con la que nosotros nacemos o tenemos una predisposición para presentarla y realmente la artrosis es una condición propia del envejecimiento que van teniendo las articulaciones. ¿Hay algunos factores de riesgo que hagan que las personas puedan desarrollar artrosis justamente? Realmente sí, son varios. Pues aparte del envejecimiento, cuando se tienen problemas como el sobrepeso, los problemas de hipertensión, diabetes, el sedentarismo, traumas como el que se evidenció ahorita en el caso que se presentó, estos son factores que van a favorecer este desenlace en las articulaciones. Doctora, ¿esta enfermedad la padecen especialmente personas mayores de 50 años o se pueden también dar casos en pacientes mucho más jóvenes? Pues ahorita se habla de dos vertientes. Una de las vertientes es que de entrada los mayores de 50 son los que están más propensos, pero desde los 28 años se puede considerar que hay un cambio en el cartílago, en la articulación y esto favorece el envejecimiento y este desgaste articular también. Hablemos un poco de la prevalencia de la enfermedad, en qué género quizás, entre hombres, mujeres, ¿en dónde se da más esta enfermedad? Pues esto cambia también mucho sobre la latitud de algunos de los países, pero sí es algo más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Existen algún escenario en el que los jóvenes de pronto puedan padecer esto en algún momento? Quizás por algún tipo de conductas, de posturas o incluso deterioro biológico que genere precisamente esta enfermedad. Sí, realmente sí. Pues digamos que algunas de nuestras posturas del día a día son vicios que vamos adquiriendo a nivel de la columna, la rodilla, el soportar un peso continuo durante 12 a 24 horas, o en los deportes cuando se practica deporte extremo y se tienen lesiones, pero no se acude, digamos que oportunamente al especialista o no estamos guiados por deportólogos, esto puede favorecer este desenlace.
¿Hay alguna diferencia entre la osteoartrosis, la artrosis? ¿Cuál sería esa distinción que pueden estar entre esos dos escenarios? ¿Osteoartrosis y artritis? Sí, y artrosis. Ok. Bueno, la artritis realmente es la inflamación de las articulaciones y la artrosis es el desgaste que tiene el hueso y como tal ya todo el contexto articular. Normalmente se confunde mucho entre la artritis y pues cuando se habla, digamos que todos los pacientes consultan es porque yo no tengo osteoartrosis, sino yo tengo es artritis. Y esto es porque hay una traducción mal hecha, digamos, del inglés al español, porque son cosas completamente diferentes. Una está asociada al envejecimiento y el otro a la inflamación. ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen con esta enfermedad, doctora? En cuanto a su calidad de vida. Sí, justamente. Ok. Pues dentro de los que están más asociados es el inmovilismo, que son pacientes que empiezan a necesitar incapacidades prolongadas, dejan de asistir a sus actividades cotidianas porque se limitan ante el dolor. ¿Existen tratamientos que logren evitar que una persona pueda desarrollar una artrosis? Tácitamente no. Avanzamos en este Bien Dateado con la doctora Laura Gallego, médica internista y especialista en reumatología, que nos acompaña en nuestro espacio para hablar sobre artrosis. En minutos vamos a aperturar nuestras líneas de comunicación, nuestros canales para que usted participe si tiene preguntas sobre esta patología. Quizás usted tiene un familiar en casa que padezca esta enfermedad o siente que de pronto conjuga con alguno de estos síntomas que hemos descrito a través de nuestras piezas periodísticas. Pues cuéntenos, llámenos. Es el momento. Aquí precisamente la doctora Laura Gallego va a estar con nosotros orientándonos y atendiendo sus preguntas. En breve abriremos ese consultorio. 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde nos puede dejar sus inquietudes. Pues precisamente las personas que sufren de esta enfermedad deben estar muy atentas a las diferentes señales de dolor en las articulaciones que posiblemente se pueden confundir con otra clase de patologías de origen óseo o reumático. Conozca cómo se presentan los síntomas de la artrosis. La artrosis es una enfermedad del cartílago articular. Hay muchos mitos, la gente confunde artrosis con osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad del hueso, la artrosis es una enfermedad del cartílago articular. Todos los huesos en las articulaciones están recubiertos de cartílago en sus extremos. ¿Cuál es la función de ese cartílago? La función de ese cartílago es que el movimiento sea un movimiento suave y sin dolor. Cuando ocurre la artrosis, ese cartílago se degrada y se reabsorbe y los extremos de los huesos quedan expuestos. Y eso es muy doloroso. La artrosis es la enfermedad más frecuente que causa dolor articular. Las articulaciones son todos los sitios del cuerpo donde hay movimiento, donde se puede generar movimiento. Se estima que es una de las causas más altas de discapacidad en los adultos y es una enfermedad que ocupa y que ataca a gran parte de la población mundial, ya que usualmente dentro de los factores de riesgo está el envejecimiento, está desafortunadamente los medicamentos que tenemos pueden generar un pobre control de los síntomas y no hay ningún fármaco o medicamento que pueda detener el desarrollo o progresión de la enfermedad. La artrosis usualmente se presenta por pacientes que te consultan por dolores articulares, creo que es como lo principal. Generalmente son dolores articulares que se incrementan con el movimiento, o sea que aumenta el dolor en las rodillas principalmente, en las caderas, en las manos, en la parte baja de la columna, son los sitios principales, y se aumentan con las actividades de la vida diaria. Van, digamos, evolucionando en el tiempo, en el transcurrir de los años, y es como la principal forma de presentación de la artrosis. La artrosis es una enfermedad que puede afectar cualquier articulación del cuerpo. Sin embargo, la localización más frecuente de presentación es en las rodillas, en las caderas y en las manos. Sin embargo, cualquier articulación está expuesta a que tenga esta enfermedad, a que se desarrolle esta enfermedad, sumándole a esto los factores de riesgo o los traumas o los eventos mecánicos que puedan aumentar su prevalencia y su presentación en los pacientes. Los momentos en los cuales les molesta a los pacientes es al caminar largas distancias, al levantarse luego de estar sentados largo tiempo. Durante las noches es muy frecuente
que los pacientes tengan dolor intenso, que los despierta en las noches, y finalmente en actividades que requieren algún impacto, como subir escaleras o hacer ejercicios suaves, el dolor va a ser muy molesto e incapacitante también. Se presenta principalmente en las rodillas, en las caderas, esos son otros los sitios frecuentes, la parte baja de la columna y las manos, diría que son los sitios como más importantes. Sobre todo la parte distal de las manos y la base del pulgar, son sitios muy claves para artrosis. No es usual que se presente tanto en hombros o en tobillos. Cuando encontramos dolores en hombro o en tobillo, pues buscamos otro tipo de enfermedades, porque no es usual que sea la artrosis la causa principal del dolor en estas articulaciones. La primera condición que exacerba los síntomas es el sobrepeso. Cuando uno tiene artrosis en una articulación del miembro inferior y se encuentra en sobrepeso, la carga de esta articulación va a ser mayor y por supuesto los síntomas van a ser mayores. Algunos ejercicios de alto impacto pueden aumentar los síntomas y dependiendo de cada articulación va a haber diferentes actividades que van a exacerbar los síntomas. De manera que una de las recomendaciones que les damos a los pacientes es identificar estas actividades que producen mayor dolor y tratar de modificar estas actividades en la medida en que eso sea posible sin afectar la calidad de vida del paciente. Por su parte, el componente biológico y unos buenos hábitos son quizás determinantes a la hora de prevenir y ralentizar el paso de los síntomas de la artrosis. Entérese sobre los métodos de tratamiento y algunas recomendaciones para su control. Los tratamientos son muy variados, hay unos que tienen soporte científico, otros que no. Realmente lo que uno puede hacer si es en miembros inferiores es disminuir el peso, mantener los rangos de movilidad y mantenerse activo. A diferencia de lo que uno piensa con una nevera o un carro que se desgasta. Nosotros necesitamos actividad, necesitamos movimiento para tratar de perpetuar el uso de las articulaciones. En los miembros superiores es un poco más fácil y por eso tal vez es un poco mejor soportada la artrosis en los miembros superiores que en los miembros inferiores, dado que los miembros superiores en general no cargan peso, excepto las personas que usen muletas, sillas de ruedas, en los cuales necesitan para su deambulación el uso de los miembros superiores. El tratamiento final de la artrosis es la cirugía de reemplazo articular. Ya cuando el desgaste del cartílago es severo, no queda sino reemplazar la articulación. El cartílago se reemplaza por una parte en metal y otra parte en plástico. Determinadas patologías tendrían que terminar en una artrodesis, que es pegar los dos huesos uno con el otro para que no se muevan y que no duelan. Pero la artrosis como tal termina en cirugía de reemplazo articular. El diagnóstico de la artrosis no es por resonancia nuclear como sucede aquí en Colombia, que todos los pacientes quieren tener una resonancia. El diagnóstico se hace con un buen examen físico y unas buenas radiografías o unas radiografías de buena calidad. Asociadas a eso se puede instaurar tratamientos de acuerdo al rango que hemos mencionado previamente. ¿Qué es lo que uno quisiera realmente que ocurriera? Que el médico general o médico de familia de la persona fuera el primer respondiente del hecho, diera las medidas correspondientes al peso, movilidad, fisioterapia. Eso atañe al primer nivel de atención. Ya si progresa la enfermedad, debe ir a un ortopedista que normalmente es un ortopedista general, que se haga cargo del proceso degenerativo, esté pendiente de que la justificación quirúrgica no se aplace. La artrosis no tiene cura, pero digamos que puede disminuir la progresión. Cuando ya está en procesos avanzados, el tratamiento articular único son los reemplazos articulares, que hay de múltiples tipos, hay variedades de tratamientos y básicamente para todas las articulaciones son reemplazables. Hay unas artrosis producidas por problemas mecánicos. Por ejemplo, las personas que llamamos cascorbo, que tienen las piernas curvadas. Ese es un problema mecánico. Nosotros los ortopedistas nos encargamos de corregir esa mala mecánica para que no aumente el daño articular y que no llegue a una artrosis severa. Entonces, esa cirugía, por ejemplo, serían osteotomías, cortes de hueso en los que se reorienta la carga articular para que no se dañe la articulación. Hay otras artritis, por ejemplo, en las artritis autoinmunes,
como la artritis reumatoidea, por ejemplo, que es una enfermedad muy fuerte para muchas personas, que el ortopedista también nosotros podemos entrar a la articulación de manera endoscópica y quitar la membrana sinovial. La membrana sinovial es el órgano de ataque inicial de las artritis autoinmunes. Tal vez la primera recomendación dentro de cómo funcionamos con la idiosincrasia nuestra latinoamericana es acudir al tratamiento empírico como solución a los problemas de trauma, y ese es el primer error y la primera cosa que sirve esta conversación es que las personas que tienen fracturas deben ir a su tratamiento especializado. Segundo, mantener la actividad, la dieta balanceada y mantenerse lo más activos posibles, por supuesto, es el único factor preventivo. Y consultar a tiempo ante la presencia de síntomas, no esperarse a que ir donde la abuelita, tomarse los medicamentos del vecino, ni los de los hijos, sino acudir al médico, hacerse un buen examen físico, hacerse una radiografía si son necesarias. Dos 2:26 de la tarde y aquí seguimos en Bien Dateado como todos los viernes con un nuevo tema de salud para que todos aprendan sobre las diversas enfermedades y logren, como siempre, prevenir buena parte de sus síntomas. Ya abrimos este espacio donde ustedes participan con sus preguntas. Nosotros nos encargamos de responder en tiempo real con los expertos invitados. Hoy, hablando de artrosis, los leemos, los escuchamos rápidamente. Me voy para nuestras líneas de comunicación, plataformas digitales, donde usted ya, a partir de ese momento, puede participar de este espacio. Tenemos esa línea de WhatsApp 312-487-0413, donde nos deja sus consultas, sus dudas, preguntas, por medio de audios, de notas de voz. Si prefiere, nos puede escribir la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Además, puede desde ya coger su teléfono fijo en casa y marcarnos al 220-0707. Si está fuera o dentro de la capital colombiana, no olvide digitar el indicativo 601. Estamos justamente con la doctora Laura Gallego, médica internista, reumatóloga y hace parte de la Asociación Colombiana de Reumatología. Pues doctora, comenzamos, estamos preparados, ¿verdad? Claro que sí. Por eso me voy para nuestra línea de WhatsApp. Tenemos una primera participación de un televidente. Buenas tardes, hola, mi consulta es sobre mi rodilla. Tengo de familia con artrosis degenerativa y pues a causa de varios dolores de mi rodilla derecha me mandé a hacer una cirugía y me hicieron una artroscópica, pero ya completo 3 meses y no veo mejoría. Volví al dolor de los ligamentos en la parte de atrás de la rodilla y adelante como unas punzadas. ¿Será artritis? Bueno, ¿qué puede estar pasando en este caso? ¿Será artritis, artrosis? Bueno, finalmente usted tiene la palabra, doctora. Pues hay que ver varios factores. El primero, hay que mirar si la paciente, por ejemplo, está con sobrepeso, está con obesidad. Si esa paciente ya fue enviada para que continúe con la rehabilitación, a pesar de haber sido llevada ya a una intervención quirúrgica, debe continuar con rehabilitación desde la parte muscular, precisamente para que esta cirugía sea aún más funcional para ella. Es la doctora Laura Gallego, médica internista, quien nos acompaña a esta hora en directo resolviendo sus interrogantes en este bloque de preguntas y respuestas. Doctora, permítame, me voy para nuestra línea de WhatsApp. Continuamos escuchando a los colombianos. Señores, buenas tardes. Mi nombre es Luis Castillo. Deseo preguntar lo siguiente. Tengo problemas de cadera. No me he realizado una cirugía porque me han recomendado que aguante mucho tiempo más, ya que la prótesis de cadera únicamente dura 10 años. ¿Es eso verdad? Perfecto, muchas gracias por su participación a esta hora. ¿Es cierto lo que le han dicho a nuestro televidente, doctora? No realmente que dure 10 años, eso depende también de muchas otras cosas con respecto a qué actividades hace el paciente, si el paciente tiene buenos hábitos alimenticios, si evita riesgos de fractura, pero pues si esta fue la conducta o la determinación que evaluó en su momento el ortopedista, es digamos que lo que mejor le conviene al paciente. ¿La cirugía finalmente corrige de tajo los problemas o cuál es el nivel de eficacia que puede tener esta intervención? Dependiendo de la articulación que se intervenga, es prácticamente modificar esa articulación por un elemento que puede ser de diferentes materiales, pero si el paciente no tiene conciencia de no dejarse engordar, de no hacer la actividad física, modificar los hábitos, esto puede volver a fallar.
En este Bien Dateado, para usted que llega a nuestra sintonía, estamos hablando sobre artrosis. Recuerde que desde ya usted puede empezar a generar la conversación con sus preguntas, dudas, inquietudes. Si quizás usted, un familiar, vecino, amigo, padece de esta patología, estamos atendiendo sus consultas en este bloque de preguntas y respuestas en nuestros canales que ya están habilitados, los cuales usted se puede comunicar en diferentes municipios, regiones, departamentos de Colombia, como lo hace hasta ahora Julia Roa desde Facatativá, la Sabana de Occidente. Julia, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto saludarte y adelante con tu inquietud. Buenas tardes, pues mi inquietud es esta. Yo tengo 62 años y pues soy hipertensa, pero pues hago ejercicio y no sufro de nada más. Mi pregunta es, si yo voy a, digamos, a subir 5 pisos escaleras todos los días, ¿eso me afecta y me hace algún problema en las rodillas? Perfecto, Julia. Un abrazo. Gracias por estar con este Bien Dateado. ¿Qué podemos decirle a nuestra televidente, doctora Gallego? Pues a la señora Julia, sí, efectivamente, subir las 5 escaleras todo el tiempo sí le puede generar un desgaste a nivel de sus rodillas. Hay muchas personas que procuran hacer ejercicio subiendo escaleras. Para aquellas personas que nos están viendo y padecen de este desgaste, pues es recomendable que mejor no lo hagan, ¿verdad? Sí, es mejor que no lo hagan. 312-487-0413 en línea de WhatsApp, donde además usted nos puede dejar sus consultas puntuales por medio de audios. Buenas tardes, señores de Bien Dateado. Interesantísimos los temas. Tengo 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la diferencia entre artrosis y artritis? ¿Y cuál de las dos es más complicada, más compleja? Y si la artrosis tiene cura. Gracias, muy amable, buena tarde. Gracias, buenas tardes para usted. Bueno, estos términos quizás son un poco difusos para las personas que nos están viendo. ¿Cuál es esa diferencia que existe entre artritis y artrosis? Es una pregunta muy importante. En medicina, todo lo que termine en itis es inflamación. Entonces, si hablamos de artritis, es la inflamación de la articulación. Y en este caso, la artrosis no es como tal una inflamación porque nuestro sistema inmune nos está atacando las articulaciones, sino porque envejecen las articulaciones y se desgastan las articulaciones. Ernesto Ruiz a esta hora desde Bogotá nos acompaña en este Bien Dateado, en esta tarde de viernes. Ernesto, bienvenido, qué gusto saludarlo y adelante con su inquietud. Sí, señor, muy buenas tardes a la doctora. Doctora, mi profesión es conductor, ¿sí? Y tengo problemas porque me está empezando a doler mucho la cadera en la noche cuando llego. Me duele demasiado la cadera y la rodilla izquierda. No sé si es que estoy empezando con ese tema o qué debo hacer. Bueno, ¿qué debe hacer Ernesto? A quien le agradecemos por estar en sintonía de nuestra pantalla. Esta consulta de Ernesto es muy frecuente porque nuestros conductores están todo el tiempo en una posición, 6, 7 horas, y es prácticamente generar carga sobre la cadera, sobre la columna, y pocas veces se hacen pausas de parar en un trayecto, caminar, volver a hacer estiramiento. Y en este caso con él es muy importante mirar la ergonomía que tenga la silla o ayudas que él pueda utilizar en el carro, si es posible para él que las distancias no sean muy largas y que sí haga pausas durante un trayecto y otro. Es la doctora Laura Gallego, médica internista, reumatóloga además, que nos está acompañando en este espacio, asesorando a todos nuestros televidentes que se comunican con este Bien Dateado en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Recuerde que desde ya usted puede generar la conversación en el 312-487-0413, donde continuamos escuchándolos. Buenas tardes, Manuel Guantero Hernández. Siento dolencia en la planta de los pies, en las caderas, el pecho, hormiguillo en las manos, o sea, el mismo dolor que siento en las piernas, que a veces quedo sin fuerza, me pongo a sudar. Por lo que escuchamos, y le agradecemos a nuestra televidente por confiar su consulta, ¿estos síntomas pueden conducir a que ella puede estar padeciendo algo de artrosis o puede ser otra patología, doctora? Aquí podemos hablar, o infiero por lo que le escucho a ella, que pueden haber 2 patologías diferentes. Una, efectivamente, el dolor poliarticular cuando es persistente con las actividades, esto es la artrosis. Pero si además de eso tiene sudoración, ella no puede dormir, le duele todo el cuerpo, es probablemente otro contexto clínico que se llama fibromialgia.
2:35 de la tarde. Saludo a esta hora a Enrique Sandoval, quien se comunica con nosotros desde Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico. Enrique, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo y adelante con la pregunta. Sí, buenas tardes, doctora. Placer en saludarte. Un nieto de 8, 9 años, el diagnóstico es artrosis degenerativa. ¿Eso dónde se puede acudir para que le hagan un buen tratamiento? Perfecto, Enrique, muchas gracias. Un abrazo hasta Barranquilla y todas las personas que nos ven en esta región. ¿Qué le podemos recomendar a Enrique? Carlitos, no entendí muy bien, es su nieto el que tiene el problema. Justamente, de 9 años. Pienso que lo mejor es que acudan con el pediatra porque no es tan frecuente que en un niño tan pequeño, a excepción de que esté con traumas o deportes extremos o algo por el estilo, pues esté padeciendo de esto. Avanzamos en este Bien Dateado en vivo, escuchando a nuestros televidentes. Me voy para nuestra línea de WhatsApp, si me permite, doctora Laura, a esta hora, participación activa de todos los colombianos frente a nuestro tema de salud, hoy hablando de artrosis. Buenas tardes, Juan Gómez. Presento el típico dolor en la rodilla, con ocasión de 3 esguinces de tobillo, impacto en motocicleta en la rodilla y ahora degenerada en un dolor lumbar insoportable. Por más de 7 años he realizado las terapias sin ninguna mejoría. Al hacer la resonancia magnética y las radiografías, nunca aparece ninguna lesión en la rodilla. ¿A qué se puede deber este dolor? Perfecto, inmediatamente hacemos la consulta con la doctora porque él nos hace un sumario de varias dolencias que tiene precisamente en su pierna. ¿Qué le podemos aconsejar, doctor? Si se desencadenó inicialmente por un trauma, según lo que le entiendo al paciente, y lo intervinieron y luego ahora tienes dolor en la columna, ¿sí? Justo. Pues uno es, no sé si sigue activo o si ha tendido a estar un poco más de pronto en su casa, porque todo el desacondicionamiento que nosotros tengamos a nivel muscular y articular va a terminar como generando daño e impacto en las otras articulaciones. Entonces ahí lo que se tendría que evaluar es cuál fue la intervención que le hicieron, cuál es la rehabilitación que le han hecho y pues aquí los pilares del tratamiento, y perdón que me extiendan la respuesta, sería fisiatría, clínica de dolor, los especialistas también en deporte y los ortopedistas. Estamos en directo en la pantalla del canal institucional en este Viernes de Salud, acompañándolos, hablando sobre artrosis. Continuamos escuchando su participación. Buenas tardes al canal institucional de Colombia. Felicitaciones por el programa Bien Dateado. Consultamos, ¿la artrosis es hereditaria? Gracias por la atención. Reporte de sintonía desde Venezuela. Perfecto, hasta Venezuela. Un abrazo a quienes nos siguen en este hermoso país. Bueno, ¿qué pasa en este caso, doctora? ¿Puede ser lo que nos plantea el ciudadano frente al interrogante que él nos deja saber? Es una excelente pregunta, ¿por qué no? O sea, la artrosis la vamos a vivir absolutamente todos los que estamos acá y todos los televidentes, porque es el envejecimiento articular. Sencillamente no todos envejecemos igual, entonces por eso no todos tenemos las mismas dolencias, pero no porque la haya padecido la abuelita de nosotros, nuestra mamá, es por eso que nosotros la vamos a padecer, sino que es propio del envejecimiento de las articulaciones. Esa línea que está apareciendo en sus pantallas, el 220-0707, usted también la puede utilizar para comunicarse con este espacio como lo hace Alberto a esta hora, quien se comunica desde la capital colombiana. Alberto, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo y adelante con el interrogante. Muy buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad. Un saludo a usted y a la doctora. Muchas gracias, Alberto. Adelante con su consulta, aquí estamos prestos para ayudarle. Gracias, muy amable. Mire, es que tengo una dolencia en la parte de, me parece que es como en la tercera vértebra, de pronto por un golpe que tuve cuando era joven. Yo soy una persona de 64 años. Entonces tuve un golpe y desde ahí no sentí mucho dolor en cuanto a mi juventud y todo, pero ya ahorita que tengo edad, yo monto en bicicleta y me duele demasiado cuando hago mucha fuerza. Yo quisiera saber que la doctora fuera tan amable y me dijera qué examen exactamente me conviene. Le agradezco mucho a usted y a la doctora, muy amable. A usted, Alberto, antes por estar con nosotros a través de la señal de Canal Institucional Conectado. Doctora Gallego, ¿qué examen se le recomendaría a nuestro televidente?
Bueno, para Alberto considero que la mejor opción en este caso podría ser la resonancia de columna. Primero, para evaluar cuál fue el impacto que tuvo ese trauma cuando era joven y si estamos hablando de pronto de una hernia que pueda ser ahorita en su columna lo que le esté implicando ese dolor. 2:40 de la tarde, estamos en el bloque de preguntas y respuestas de este bien dateado de Viernes de Salud. Hoy hablando de artrosis. Si tienen inquietudes, dudas, desde ya nos las puede plantear en el 312-487-0413, donde continuamos escuchándolas. Buenas tardes, mi nombre es Carmenza, tengo 66 años, soy hipertensa, diabética y tengo apnea severa de sueño, uso oxígeno de noche y últimamente ya llevo más de 15 días con la rodilla izquierda inflamada, siento la parte de atrás de la rodilla mucho dolor cuando permanezco de pie y la parte de la pantorrilla. ¿Qué podría yo tomar para el dolor o desinflamar? Si es tan amable, gracias. Perfecto, a nuestra televidente muchas gracias. ¿Qué podemos interpretar, doctora, precisamente de estos síntomas que nos describe y que además ella está registrando en este espacio? Es digamos muy común encontrar como en esta paciente que tenemos hipertensión, diabetes y síndrome de apnea obstructiva del sueño que se asocie a inflamación articular y tenemos dificultades a veces en quitarles el dolor porque de entrada nos toca manejarlos con acetaminofén, evitando darles a estos pacientes por muchos días antiinflamatorios no esteroideos que pueden impactar en el riñón o incluso deteriorarlos a ellos, sobre todo cuando son diabéticos. Avanzamos en esta tarde de Viernes de Salud, en este bien dateado acompañándolos con la doctora Laura Gallego, médica internista, reumatóloga, quien nos acompaña justamente para resolver sus interrogantes, dudas e inquietudes que tenga frente a la artrosis. Continuamos escuchando su participación. Gracias, muy buenas tardes. Nelson Landines, de acá de Villavicencio. Quiero preguntar si en las artrosis o las osteopatías en verdad tienen buen efecto terapéutico la glucosamina o el colágeno o el cloruro de magnesio. ¿Qué tan buenos son estos productos para prevenir o tratar este tipo de patologías? Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Un abrazo hasta Villavicencio. ¿Qué tan buenos son estos productos que nos menciona el televidente, doctora? Si estamos buscando que con esto se repare la articulación, no se va a reparar la articulación. Tienen algunas ventajas en aliviarles un poco a veces el dolor, les mejora a veces el cabello, la piel, pero netamente que vaya a restablecer la articulación, no. En nuestras plataformas digitales nos preguntan a propósito de este tema si el cannabis medicinal funciona para la artrosis. Simplemente va a tratar el dolor, pero regenerar o influir directamente en esta articulación que ya está desgastada, no, quitar dolor. Permítame, me voy para Garzón Huila, ya se encuentra Grace Salazar a esta hora en sintonía de Bien Dateado. Grace, bienvenida a este espacio y adelante con la consulta. Buenas tardes, mire doctora, yo tengo 38 años, a mí me diagnosticaron artritis reumatoidea y va hace más o menos 3 años que dejé mi tratamiento médico con corticoides, inmunosupresores y analgésicos. Realmente pues mi calidad de vida es muy mala. Ahorita en estos momentos mi crisis está en los hombros y no puedo ni alzar los brazos y tengo unas leves malformaciones en los dedos. Yo quisiera que usted me diera de pronto algún tratamiento alternativo, otra cosa que no sea como lo usual que dan los médicos, porque ese tratamiento para mí es peor que la enfermedad. Entonces siento que ya no puedo más, o sea, yo tomo todo tipo de analgésicos para poder sobrellevar mi vida, pero ya en este momento no puedo más. Entonces, ¿qué me recomendaría? Algo que no sea volver a retomar los inmunosupresores, los corticoides, porque es realmente más dura la cura que la enfermedad. Perfecto, Grace, un abrazo para ti y para todos los televidentes que nos ven a esta hora en Huila. Bueno, ella nos cuenta precisamente que ya tiene un tratamiento indicado, pero siente que de pronto a largo plazo esto le puede llegar a afectar su organismo, incluso su calidad de vida. ¿Qué podemos interpretar de esto, doctora Laura Gallego? El tema de Grace es completamente opuesto al que estamos tratando ahorita porque ella sí tiene una patología donde su sistema inmune desconoce sus articulaciones y se inflama. Esta es la artritis. La artritis sí tiene tratamiento modificador de la enfermedad, que es el que ella no quiere, pues digamos que en este momento tomar. Y pues con todo el respeto de la televidente está desperdiciando una oportunidad muy grande porque antes no contábamos con tantos tratamientos farmacológicos en el caso, vuelvo a ir a claro, de la artritis, no de la artrosis,
Y estos medicamentos sí pueden modificar el curso de la enfermedad. No todos los pacientes que tienen artritis se van a quedar por el tiempo prolongado con corticoides, no. Van a quedar con otros tratamientos como metrotexate, leflunomide, sulfasalacina e incluso terapia biológica, porque tenemos modificadores de enfermedad muy diferente a lo que sucede con la artrosis. 2 de la tarde, 45 minutos, es viernes, fin de semana, y estamos acompañándolos en este Bien Dateado de Salud hablando sobre la artrosis. Continuamos escuchando su participación en directo. Buenas tardes, canal institucional. Soy paciente de 42 años y me diagnosticaron tendinitis supraespinosa y me dice el médico que debo hacerme un bloqueo y no sé qué es un bloqueo. A ver si la doctora me colabora en ese, explicándome, por favor. Claro que sí, sí señor, aquí estamos a su servicio para esos temas. Él dice que le diagnosticaron tendinitis, pero dice que debe hacerse un bloqueo finalmente. ¿A qué se refiere precisamente ese tratamiento? El bloqueo es que buscamos la articulación, según lo que le entiendo a él, es del supraespinoso, estamos hablando del hombro. Entonces lo que se hace es infiltrar glucocorticoides que va a ayudarle a manejar el dolor por lo menos por un periodo de 3 meses. Usted que nos está viendo a través de la pantalla de Canal Institucional, desde ya puede participar con nuestro tema del día, dejándonos sus preguntas además en nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook Live emitiendo esta señal por si tiene que salir de casa a través de @institucionaltv, o puede marcarnos al 220-0707, como lo hace Warnison Díaz desde Medellín. Warnison, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo y adelante con la pregunta. Muy buenas tardes, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Adelante con la consulta, Warnison, aquí estamos para escucharlo. Sí, quería consultarle a la doctora. Yo tuve una fractura hace años, desde el 2007, en el tobillo, en la articulación. Y en el 2018 se me torció esa articulación con peso encima, lo cual me ha generado inconvenientes desde esa fecha para acá. Entonces la pregunta mía es si de pronto esa torcedura tiene que ver con la fractura que tuve en esa época por los dolores que me está generando desde la parte de la columna, toda la pierna izquierda se irradia hacia abajo el tobillo. Perfecto, Warnison, gracias por estar en sintonía de la pantalla de Canal Institucional. ¿Qué puede estar pasando en el escenario que él nos plantea, doctora? Bueno, ahí sería importante preguntarle si él asistió inicialmente al servicio de urgencias y esto lo valoró ortopedia, y si en su momento la fractura se trató, digamos que con todas las prótesis, con todos los yesos o todos los cuidados que pueda hacer el ortopedista, o si él no acudió en ese momento y ahora es un nuevo trauma lo que le está ocurriendo. Warnison, ¿nos escucha ahí? ¿Usted alcanzó a escuchar lo que le pregunta la doctora? ¿Usted alcanzó a ir justamente a consulta? Sí, claro, efectivamente fui atendido por urgencias, tuve el tratamiento, me enyesaron y pues a los 3 meses seguí laborando normal después de que ya me quitaron el yeso. Seguí laborando normal y solo hasta el 2018 tuve nuevamente una torcedura en esa misma articulación, y de ahí para acá es donde se me han generado todos los dolores. Warnison, y desde el 2018 hasta la actualidad, ¿usted lo ha valorado algún otro especialista, dentro de estos incluso el grupo de fisiatría o terapia física? Bien, parecerá que hemos perdido la comunicación con Warnison, pero lo que le alcanzamos a escuchar es que sí había tenido, digamos, una consulta previa en ese sentido. Bueno, inicialmente entonces la fractura fue tratada, quiere decir que la torcedura es como algo adicional que le ocurrió en la misma articulación. Lo que faltaría ver es cómo han tratado eso, si simplemente se quedó él así, porque el problema que tenemos es que cuando no acudimos a tiempo, las articulaciones van a empezar a soldar o a ir generando como lo que llamamos coloquialmente a veces como el callo óseo, y esto va a generarle al paciente dolor todo el tiempo.
Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, 2:49 de la tarde en todo el territorio nacional. En este viernes de salud nos acompaña la doctora Laura Gallego, médica internista, reumatóloga, quien está en directo resolviendo sus interrogantes, resolviendo sus dudas y consultas sobre la artrosis. Usted puede coger su dispositivo móvil y dejándonos una nota de voz a través del 312-487-0413 o si prefiere puede coger el teléfono fijo de casa en el 220-0707, comunicarse con este espacio, así como lo hace Marta desde la capital vallecaucana, desde Cali. Marta, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto saludarla y adelante con la pregunta. Bueno, quería saber qué tiene que ver el consumo de carnes rojas con la inflamación o con problemas de artrosis y artritis. Perfecto, Marta, fundamental su inquietud a esta hora, de verdad que es bastante interesante, doctora. ¿Qué podemos decir frente a ese consumo de carnes rojas? Pues resulta que hay una confusión entre, aquí es otra patología diferente, que es la gota o la hiperuricemia, y es en la gota en la que les indicamos que restrinjan un poco más las carnes rojas. Ahora, hay pacientes que sienten que se inflaman más cuando consumen carnes rojas y es en este caso cuando preferimos en ese momento sí es recomendarles que no las consuman. Pero si al consumir las carnes rojas no sienten ningún tipo de inflamación ni nada y no le han hecho el diagnóstico de gota, no tendría por qué interrumpirlas. Usted que nos ve a través de la pantalla de Canal Institucional puede interactuar con nuestro consultorio hoy en este viernes de salud, hablando sobre artrosis. Vamos concluyendo justamente este bloque con la doctora Laura Gallego. Permítame, le traslado esta inquietud que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp, doctora Laura. Buenas tardes, les hablo de Cúcuta. Quisiera averiguar. El doctor me recetaron una hemacralización de L5. ¿Qué es recomendado tomar o qué es recomendado para ello? Hemacralización de L5, nos pregunta él. ¿A qué se refiere este paciente con esta patología y qué le podemos diagnosticar, doctora? Le tendría que preguntar cómo lo diagnosticaron. Sí. Ese sería si como le el punto. hicieron algún tipo de imagen o cómo llegaron al diagnóstico y quién le dio el diagnóstico. No tenemos interacción con él porque es una nota de voz, pero según lo que nos plantea, Ok. pues es el escenario que tiene en este momento el paciente. Gracias, doctora Laura Gallego, médica internista, reumatóloga, acompañándonos en este bloque de preguntas y respuestas, por haber orientado a todos los colombianos y ciudadanos frente a este tema tan importante en nuestra salud como es la artrosis. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Avanzamos en este Bien Dateado en vivo con mucha más información de servicio. Mucha atención porque en Bien Dateado tenemos terapias y alternativas y otras recomendaciones para contrarrestar el impacto y los síntomas de la artrosis. Esto le puede funcionar a usted. Que en artrosis al público le ofrecen millones de terapias. Las terapias realmente funcionan en artrosis en términos de manejo de dolor y en manejo de algunas sustancias que pueden mejorar la lubricación en las articulaciones. ¿Qué terapias funcionan? Pues las terapias funcionan dependiendo de la causa de la artrosis. Si la artrosis es producida por un problema mecánico, es decir, si uno tiene mal alineadas las piernas y está haciendo más carga en un lado que en el otro, pues puede funcionar un procedimiento quirúrgico para mejorar esas cargas mecánicas. Si la artrosis es producida por un proceso biológico, pues generalmente los antiinflamatorios pueden funcionar en las primeras fases de artrosis, en las fases donde hay como una artritis, o sea, una inflamación articular, pueden funcionar. Y hay algunas sustancias que disminuyen específicamente el dolor en artrosis. Estas sustancias, si uno va a mirar radiológicamente, no tienen un efecto real en la regeneración de la articulación, pero sí disminuyen el dolor. Y todas estas sustancias de regeneración de cartílago, que la gente habla de aleta de tiburón, todas estas cosas realmente no tienen un sustento desde el punto de vista de literatura. Realmente esto es una condición que en general no es relacionada. ¿Hay algún tipo de artritis
que producen artrosis que son relacionadas con problemas, por ejemplo, una artritis por gota, por ácido úrico, pues estos pacientes sí tienen que hacer una dieta específicamente baja en proteínas. Existen varias terapias alternativas que nos pueden ayudar a manejar este serio problema de la artrosis. Por ejemplo, tenemos la homeopatía, que son las goticas que se toman sublinguales y que permiten que se desinflamen las articulaciones. Muchas personas se encuentran gran mejoría con el uso de homeopatía. Una segunda posibilidad es el uso de terapia neural. La terapia neural es un anestésico local que se aplica justo cerca de las articulaciones que están presentando problema. ¿Y qué hace la terapia neural? Permite que se desinflame la articulación y que naturalmente se activen los tejidos para regenerar esta articulación. Esa terapia se puede hacer solo con anestésico local o la podemos hacer al lado de ampollas homeopáticas que hacen todavía más efectivo este tipo de procedimiento. Y otra de las cosas que nos sirve mucho en medicina alternativa para manejar la artrosis es el uso de minerales. Minerales estilo magnesio, calcio, silicio. Otra técnica que es muy efectiva para los pacientes es el uso de minerales endovenosos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos minerales? Se aportan ciertas sustancias, tanto minerales como vitaminas a través de la vena. También podemos usar ozono directamente colocado sobre la articulación. Y también podemos usar acupuntura, que es una medicina tradicional de siglos. Hacemos un breve cambio de tercio para presentarles a ustedes oportunidades de empleo y educación para que forje su proyecto profesional. Estos son nuestros clasificados, porque recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral, solicitada en Puerto Carreño, Bichada, está dirigida a un contador público. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un contador público y se encargará de elaborar y estructurar información financiera según la normativa vigente y políticas institucionales. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3165-964. Politécnico de Suramérica invita a su nuevo curso gratuito Medicamentos de Control Especial para técnicos en servicios farmacéuticos, tecnólogos en referencia de farmacia y químicos farmacéuticos, estudiantes de ciencias relacionadas. Para más información puedes dirigirte a la página web www.polisura.edu.co/diplomado-virtual-gratis. Esta oferta laboral solicitada en Mituba UPES te puede interesar. Está dirigida a un auxiliar contable. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un auxiliar contable y se encargará de identificar los costos de operaciones de acuerdo con métodos vigentes de la entidad u organización. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 1 millón de pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3151-416. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Las discusiones, los conflictos, los desencuentros están a la vuelta de la esquina. Llegar a acuerdos para dirimir los problemas no es tarea fácil. El diálogo te puede llevar a resolver las diferencias.
Te esperamos en este Bien Dateado para orientarte sobre la conciliación y la resolución de conflictos. ¿Cómo funciona este mecanismo en derecho? ¿Qué clase de problemas puedes solucionar a través de instrumento? ¿Qué instituciones y organizaciones pueden ayudarte así no tengas recursos económicos? En Bien Dateado nos las arreglamos para que puedas resolver tus diferencias. Conéctate este lunes con Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. No nos dejemos coger ventaja de esta enfermedad. Aunque lleguen los síntomas, se deben regular desde el inicio. Llegamos al final de Bien Dateado. Gracias por su sintonía. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para que comparta con nosotros sus dudas, preguntas, inquietudes y comentarios sobre este espacio que es de ustedes. Nos vemos con más en una nueva emisión de Bien Dateado la próxima semana. Hasta pronto.